Bienvenidos todos. Vamos a estar dando inicio de vuelta a este estudio bíblico expositivo. Como ya sabéis, bueno, venimos viendo pues, por ahora una introducción al libro de Génesis y así nos estamos introduciendo ya en el capítulo 1, ¿sí? Viendo lo que veíamos la semana pasada, era esa interpretación profética del relato. Una interpretación que de pronto no estamos acostumbrados a hacer, una lectura que no estamos acostumbrados a tener de Génesis. ¿Por qué? Por el paradigma de que Génesis 1 trata sobre la creación. Entonces, como trata de la creación, y ahí se nos empieza a explicar que Dios hizo los cielos, hizo la tierra y todo lo que en ellos hay, pues claro, ¿de qué va Génesis 1? Está claro, de la creación, ¿vale? Entonces, eso desde una perspectiva ni siquiera literal, ojo, ni siquiera literal deberíamos entenderlo así, por lo que ya expliqué. Tenemos ciertos elementos que ya están presentes en Génesis 1.2 y no se nos ha explicado cómo los ha creado. En Génesis 1.2 hablábamos de esa expresión de Tohu Vabou, que era la desolación, el vacío. También teníamos las aguas. ¿Por qué hay aguas? ¿De dónde salen las aguas? No se nos explica en Génesis 1. Se nos va a explicar en otros textos de la palabra, pero no en Génesis 1. ¿De dónde sale la oscuridad? No se nos explica en Génesis 1 dónde sale. O sea, ni siquiera desde una perspectiva literal deberíamos entender que esa es la creación de absolutamente todo. Debemos entender que es la creación de los cielos y de la tierra, sí, pero no absolutamente de todo. Porque hay mucha información que no se nos da. No se nos explica cómo Dios creó Marte, cómo creó Júpiter, cómo creó las galaxias. De eso no se nos dice nada, que no. Entonces, no es el comienzo de todo en absoluto. Es el comienzo o el inicio o el principio de los cielos y la tierra. ¿Bien? Pero desde un punto de vista de restauración de la creación. Y este paradigma de pasar de creación, ya lo trabajaremos también cuando vemos el verbo bara, que no es creación de la nada, no existe la creación ex nihilo. Eso es otra doctrina que no aparece en la escritura. Va a aparecer en un libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, pero no en la Biblia hebrea, no lo tenemos. Y en los textos del llamado Nuevo Testamento ya vamos a ver qué nos dice el llamado Nuevo Testamento acerca de la creación, de dónde surge la creación. ¿Vale? Porque de la nada no puede salir vida. Entonces la creación no sale de la nada. Bien, ya trabajaremos cuando lleguemos al verbo vagá, que es la tercera palabra, no, segunda palabra, Bereshit vagá, segunda palabra del primer versículo. Aún nos queda la primera palabra, aún nos queda algunas cosas que ver. Bien, pero sí es importante que tengamos ese paradigma, como decía, que es importante, ¿por qué? Porque la manera de funcionar de Dios es la que tenemos en Génesis 1. No es un Dios creador, ya lo estuvimos viendo, eso lo senté la base, eso lo creo, pero Él trabaja especialmente en la restauración, es más restaurador, ¿sí? De hecho, cuando una persona que no conoce el Evangelio, se le anuncia el Evangelio, ¿cómo está su vida? Su vida está en Tohu Vabou, su vida está en oscuridad, no hay luz en esa vida. ¿Y Dios qué hace? De las tinieblas la trae a la luz. De la oscuridad lo trae a la luz. Con lo cual, ¿qué hace Dios con esa persona? La llama de la muerte a la vida. ¿Sí? Por eso también va a ser importante otro elemento que trabajaremos de Génesis 1, los días, que dice, y fue la tarde, o fue el atardecer y el amanecer, el día. ¿Por qué en el atardecer? ¿Por qué Dios empieza a hacer las cosas de noche? Porque nos lleva de un tiempo de oscuridad a un tiempo de luz. De un tiempo de oscuridad a un tiempo de luz. Dios trabaja así, de oscuridad a luz, de muerte a vida. Entonces lo que está haciendo Dios es restaurar. Y este patrón está continuamente en Génesis 1. Y es un patrón que se va a repetir cíclicamente a lo largo de toda la escritura. Ahora estamos en Génesis 1, pero es que de Génesis 1 vamos a llegar a un exilio, a un destierro que es Génesis 3. De Génesis 3 vamos a tener otra restauración
hasta Génesis 6, que volvemos a tener otra situación de caos, de tohu vabohu, con el diluvio. Y del diluvio vamos a tener una nueva creación con Noé. Y así, a lo largo de la escritura, vemos un ciclo que se va repitiendo, que Dios va haciendo un patrón que va a llevar hasta la culminación final, que es esa nueva Jerusalén, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, todo restaurado. ¿Vale? Por eso era importante y terminábamos recordando esas frases, creo que son del apóstol Pedro, si mal no recuerdo, donde habla de tiempos de refrigerio, en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bien, entonces estamos trabajando con esa idea. Bien, ahí nos quedamos. Habíamos dicho, y ahora sí ya voy a estar compartiendo, simplemente recordar los micrófonos en silencio, ya después al final, si vamos a tener un tiempo para preguntas. ¿Sí? Voy a terminar un poquito antes, porque no me gusta ir apurado con las respuestas, pero sí me gusta terminar puntual. Entonces, de pronto acabamos 10 minutitos antes para dejar esos 10 minutos finales de la clase para preguntas. ¿De acuerdo? Preguntas o algún breve comentario. Entonces, vamos a seguir. Perdonad que le di sin querer a la tecla de pausar la grabación. Voy a compartir la presentación donde nos hayamos quedado. Recordando simplemente, bueno, a ver ahí que lo estáis viendo. Sí, perfecto. Vale, aquí, nos habíamos quedado justamente aquí. ¿Vale? Con esto terminamos y la vamos a usar para enlazar. ¿Vale? Bueno, ¿se ve bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? Perfecto. Muy bien. Pues aquí. Vale. Proféticamente, Génesis 1, habíamos dicho, proféticamente, Génesis 1 termina con el retorno de Israel a la tierra prometida. ¿Sí? Porque habíamos dicho que se empezaba en el Tohu Vabohu, llegábamos a la plenitud, a la restauración con ese Shabbat, con ese reposo. Aún no he ahondado en la idea del Shabbat, del reposo. ¿Sí? Ahí veremos textos, por ejemplo, uno de los textos en Hebreos dice que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, aún queda un Shabbatón para el pueblo de Dios. Iremos conectando cosas, pero sí es importante entender que se traduce con ese Israel, ese pueblo de Dios, regresando a la tierra prometida, ¿vale? Con Dios reinando, por supuesto, en conformidad a su voluntad. Es decir, hay más elementos que no de manera exclusiva el retorno, pero el retorno, ya lo veríamos, era claramente un indicador de esa restauración a la que Dios está llevando todas las cosas. Entonces, habíamos dicho que esto pasaba, a ver si quiere funcionar, ahora. Habíamos dicho que la primera característica de la creación era esta, que iba de la desolación a la plenitud, del Tohu Vabohu al Shabbat. ¿Vale? La segunda cosa que habíamos dicho a nivel literal del Génesis era que se llevaba a cabo por la palabra de Dios. Bien, entonces, a nivel profético, esto si cabe es aún más claro. ¿Por qué? Porque es Dios profetizando. Por lo tanto, vemos que efectivamente esa restauración se está llevando a cabo por la palabra de Dios de manera literal, de manera literal. Fijaros que dice Jeremías 32, de los versos 42, 43 y 44. Dice, porque así ha dicho Adonai, como traje sobre este pueblo toda esta gran maldad, y así está hablando pues del exilio y todos los juicios que Dios ha dicho que iban a ocurrir, han ocurrido. Por lo tanto, de la misma manera que Él ha traído todos esos juicios, continúa diciendo, así yo estoy haciendo venir sobre ellos toda la bondad que yo les estoy hablando. O sea, Él está hablando una serie de bondades, una serie de bendiciones, una serie de promesas, con lo cual Él habla de Dios de la misma manera que en Génesis 1 la palabra es una palabra creadora. Dios hace lo que dice, no solo porque es coherente, sino porque en su palabra está el poder de crear aquello que ha sido dicho. Y esto es algo que se ve de manera, para mí, muy palpable, muy tangible, con un elemento tan intangible como es la luz. ¿Por qué? Porque dice,
Y dijo Dios, en hebreo aún es más directo, porque dice, haya luz, yehi or, vayehi or, y hubo luz, haya luz y hubo luz, es decir, es una orden inmediata y un resultado inmediato produciendo aquello que ha sido dicho. Bien, entonces es casi eso, ipso facto, ¿vale? Pasa en el momento. Entonces la palabra de Dios es creadora, crea aquello que ha dicho que va a crear. Por lo tanto, si Dios ha dicho que va a hacer retornar a los exiliados, con esa proclamación de lo que va a ocurrir, está también creando ese retorno. Si Dios no lo dice, no pasa. Pero por cuanto lo ha dicho, está creando lo que ha dicho. Y por lo tanto está creando el retorno de los exiliados. Bien, espero que la idea esté quedando clara. Dice, bueno, y luego continúa en el 43, ya acabó el texto. Dice, y será comprado el campo en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin Adán, sin hombre, ni cuadrúpedo, ni behemá, ni bestia, fue dada en manos de los caldeos. Entonces, estamos en una situación de completa desolación, de exilio, de destierro, y Dios está diciendo cosas que no se corresponden a la realidad que se está viviendo. De la misma manera que en Génesis 1. En Génesis 1 nos plantean un escenario donde decimos, es imposible, si tuviéramos, ¿no? Vamos a ponernos en el lugar de que vemos la Tierra desde el principio como una masa de agua oscura sin vida. Y nos dan eso y decís, ¿qué vas a hacer con esto? Y dices, con esto lo que voy a hacer es tirar la basura porque no sirve para nada. Y ahora Dios dice, no, haya luz. Y nosotros pensaríamos, es imposible que aquí se produzca luz. No hay nada que nos haga pensar que de esta masa va a salir luz, y mucho menos que de esta masa podremos llegar a un Shabbat. Es imposible. Y Dios dice, no, no, no es imposible, porque yo voy a crear eso. De la misma manera, los exiliados pensaban, esto es imposible, o sea, lo que Dios ha dicho es una locura. Igual, esto es algo que también se repite. A Abraham, y ya por eso también citamos textos donde veíamos ese verbo, donde Dios ya llamaba las cosas que no son como si fuesen, donde dice, ya te he dado el hijo, cuando aún el hijo no había nacido. Ya la tierra está dada, aunque aún no la posees, pero ya está entregada. Para Dios las cosas ya están hechas en su no tiempo, porque Dios está fuera del tiempo. Para Dios está todo hecho ya. Las cosas no tienen que ocurrir, ya han ocurrido. Otra cosa distinta es que esas cuestiones que están en el plano de Dios, como diría, un pasado, por si cabe la expresión, otra cosa distinta es que en nuestro plano y en nuestro tiempo aún no ha llegado el momento de estar completo, pero Dios lo da por hecho. Y Dios da por hecho el exilio. Por eso aquí, en el texto que os compartía, y vuelvo a la pantalla, dice, así yo estoy haciendo venir sobre ellos toda esta bondad que yo les estoy hablando. O sea, Dios ya está haciendo venir esa bondad. Cuando lo que está pasando aquí es todo lo contrario. ¿Vale? O sea, hay una relativización del tiempo que tenemos que manejar y que se ve cuando trabajamos con el texto hebreo y con los tiempos verbales que maneja el texto hebreo. Bien, así que Dios, por medio de su palabra, va a crear ese retorno, esa restauración. Bueno, ya la está creando, como dice aquí. Yo lo estoy hablando. Bien, continúa el texto, fíjate. Dice en el verso 44, con la plata comprarán campos y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades del monte y en las ciudades de la Sefela y en las ciudades del Negev en el sur. Dice, porque haré volver a sus cautivos. Fíjate, haré volver a sus cautivos. Y aquí tenemos una expresión importante que es propia de los profetas que dice oráculo de Adonai, Neum Adonai.
¿Mm? Esta expresión probablemente en las traducciones que se usan habitualmente no figura como oráculo, figura como así dice el Señor o palabra del Señor. Pero el término no es solo palabra, sino que es un oráculo, un vaticinio, una profecía que se va a cumplir porque Dios lo está diciendo. ¿Vale? Entonces tenemos que tener eso en cuenta también porque creo que es un matiz más que importante. Así que bueno, de vuelta a esa idea del regreso de los cautivos, de los exiliados y de cómo en Israel, algo que ya se ha cumplido, aunque no se ha completado, pero ya ha pasado en la historia esto. ¿Sí? Israel no vivía en la tierra prometida, Israel regresó, Israel empezó a comprar, es decir, ya en parte esta profecía, el vaso ya tenía agua. ¿Sí? Aún no hemos llegado al final de la película, pero el vaso empezó a llenarse ya en un momento de la historia. Bien, bueno, pues hasta aquí el hecho de que Dios lo va a hacer por la palabra y por lo tanto Génesis 1, el capítulo 1, el capítulo llamado de la creación, realmente es un mensaje de esperanza para el exiliado, un mensaje de esperanza para el exiliado. Yo no sé cuán consciente eres de que tú y yo no estamos en la tierra que Dios ha dicho que tenemos que estar. Como pueblo suyo, no estamos en la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aún queda un poquito para eso. No sé cuánto, pero aún queda un poco. Luego, tú y yo somos exiliados. Tú y yo somos literalmente, aunque tengamos más o menos conciencia, somos literalmente peregrinos. Somos literalmente extranjeros. Estamos en una patria que no es nuestra patria. Dice, nuestra patria es celestial. Bueno, no estamos en los cielos, ¿no? Entonces, cada vez que leas Génesis 1, léelo con este paradigma de la restauración y vas a ver cómo Génesis 1, lejos de ser un relato que nos habla simplemente del pasado, de cómo Dios hizo las cosas hace mucho tiempo atrás, y que sí, que es un Dios muy poderoso, pero que es una acción de Dios en el pasado, de pronto ese texto va a venir a tu presente a traerte esperanza y a decirte, tenemos un Dios que por el poder de su palabra va a restaurar todas las cosas y está creando lo que ha dicho que va a hacer. De manera que ese retorno va a ser una realidad y Génesis 1 empieza a ser actual para ti. Y Génesis 1 empieza a traer esperanza a tu vida. Y Génesis 1 ya no es solo lo que Dios hizo hace muchísimo tiempo en el pasado como un Dios muy poderoso, sino que ahora es un Dios muy actual, muy presente, con el mismo poder de hacer lo mismo que hizo. ¿Bien? Entonces hay que traer también a la actualidad, a nuestro contexto, el relato de Génesis 1. Bien, continuamos entonces con el siguiente concepto que habíamos hablado de que el proceso por el cual Dios lleva a cabo esta restauración pues duraba 7 días. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de esta duración de los 7 días y aquí sí vamos a entrar de alguna manera a una relativización del tiempo de Génesis 1 que entraría dentro de esa sección más, si cabe, alegórica de Génesis 1. Estamos viendo una interpretación profética, pero como le comentaba también a Isabel, a veces las interpretaciones o los tipos de interpretación que hay de Génesis no es que sean como bloques separados los unos de los otros. Muchas veces vamos a tener una intercalación y una interrelación de estas interpretaciones de tal manera que una nos va a llevar a otra. A veces una interpretación simbólica del relato nos va a llevar a una interpretación profética. Y si nos quedamos, si no tenemos el símbolo primero, no vemos la profecía. Sí, a veces lo que vamos a hacer ahora en este ejercicio de los 7 días, vamos a ver que es una interpretación que no entra dentro del terreno de lo literal y nos va a llevar a su vez a esta interpretación profética que ya venimos trabajando, con lo cual va a ser como que vamos a tomar una salida, vamos a regresar a esa carretera principal y la Biblia, como Dios mismo, es un libro vivo.
Entonces vamos a tener también esa viveza en cuanto a las interpretaciones y las relaciones que se dan entre las mismas. Pues bien, hablamos de que duraba 7 días. Entonces, una reflexión que a mí una vez me compartieron y le vi mucho sentido, es que Dios pudo crear todo en un instante. O sea, para Dios no necesitaba 7 días para crear todo lo que creó. Entonces, ¿por qué usar 7 días? Si Dios es poderoso, como es, Dios es que no hacía falta que se tomara 7 días para crear los cielos y la tierra. Con que hubiese dicho, sea, hubiese sido, se hubiese creado, se hubiese desarrollado. Sin embargo, Dios decide tomarse ese tiempo y nos va marcando en cada tiempo ciertas cosas. Hay cosas que ocurren en el día 1 que no van a ocurrir en el 2 y en el 2 que no van a ocurrir en el 3. Cada día va a tener su propia creación, por decirlo así. Una creación que va a ser parte de toda la creación, de toda esa restauración del cosmos, pero ¿por qué en cada día va a pasar lo que pasa y no pasan cosas diferentes? Pudiendo pasar cosas diferentes. Nosotros, claro, hemos leído seguramente muchas veces Génesis 1 y ya lo vemos normal que diga lo que diga. Y no nos planteamos, no pensamos, bueno, ¿por qué en el día tercero aparecen los árboles en lugar de no aparecer en el cuarto? Por ejemplo. Sin embargo, ese es el orden. Entonces, viendo que no es una cuestión del poder de Dios, porque Dios es poderoso para hacerlo todo en un instante y más, lo que tenemos aquí en los 7 días, en cuanto a la duración, es que realmente es una cuestión de revelación. Por eso hay 7 días, no 9, no 10, no 5, no en un instante, sino que se va a tomar ese tiempo porque hay algo que se nos quiere decir, que se nos quiere enseñar con estos periodos de tiempos, concretamente con esta semana que Dios se toma para restaurar el cosmos. Por lo tanto, hay una cuestión de revelación, no de poder de Dios. Entonces, para empezar a entender esto, veamos la palabra yom, que es la palabra hebrea para día. Cada vez que veáis, y fue el día, o fue el día segundo, el día tercero, día cuarto, la palabra día allí es yom. De hecho, la palabra yom va a ser el nombre que va a recibir la luz. Dice, y a la luz la llamó día. ¿Bien? Entonces va a ser el nombre de la luz y en un momento vamos a recuperar esta idea que tenemos en el texto bíblico, que no es simplemente algo que se nos ocurra, está dicho así en el texto, y vamos a recuperar esta idea del texto para tomar ahí también una enseñanza y relacionarla con otro texto de la palabra. Pero la palabra yom lo que nos interesa en este momento es ver qué significa pues todo esto que tenemos aquí. Significa fecha, significa tiempo, significa etapa, época, plazo. Una manera muy clara de ver esto es cuando las escrituras nos hablan del día del Señor. Cuando se nos habla del día del Señor, creo que está claro que no es el domingo, pero a veces falta aclarar también que no es un periodo de 24 horas, sino que nos habla de un tiempo especial donde vamos a tener la venganza de Dios. Y en ese tiempo van a ocurrir ciertas cosas. Por eso se nos habla del día del Señor. No necesariamente porque Dios se vaya a tomar 24 horas literales para hacer todo, sino porque va a ser un tiempo especial en la historia de la redención. Bien, entonces, la palabra Yom, pues ya incluso desde un punto de vista literal, no solo hablamos de un periodo de 24 horas, sino que vemos que el término es relativo. Porque tenemos fecha, tenemos tiempo, etapa, época, plazo. Por lo tanto, Yom nos habla de un periodo de 24 horas, sí. Ya estuvimos hablando de esto en las primeras clases, cuando cité el decálogo para decir 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, tomando como modelo la creación. Y los israelitas que escucharon esto no pensaron en millones de años, pensaron en el ritmo de la semana. Entonces hablábamos de periodos de 24 horas. Pero el término yom también contempla otros periodos de tiempo más amplios que no son las 24 horas. Bien. A este respecto,
quiero que veamos en el Salmo 94, un texto que seguramente conoces, donde nos dice el salmista: porque 1000 años en tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Bien, este texto lo va a tomar Pedro en su segunda carta, versículo 3, capítulo 3, verso 8. Aquí lo tenéis, para decirnos lo siguiente: mas una cosa no se os oculte, amados, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Bueno, fijaros que de entrada no está citando exactamente lo mismo, sino que está tomando la idea del Salmo, porque el Salmo realmente, bueno, sencillamente nos está poniendo un ejemplo de que para Dios el tiempo no funciona de la misma manera que funciona para nosotros. ¿Sí? Simplemente dice: porque 1000 años en tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Con lo cual hay una ilustración, un ejemplo, una comparación. ¿Bien? Sin embargo, en la segunda carta de Pedro, ya nos dice, empieza diciendo: una cosa no se os oculte. Es decir, tened conocimiento de los tiempos de Dios, tal y como lo expresa a continuación. Para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Así que está estableciendo una equivalencia ahora vamos al otro texto, una equivalencia de día igual a 1000 años. ¿Bien? A este respecto, ¿cuántos días dura la creación? 7. En un momento lo vamos a multiplicar por 1000. Pero antes, enlazándolo con la idea del exilio, ¿cuánto duró el exilio en Babilonia? 70 años. Fijaros lo que nos dice Jeremías 29 del 10 al 11. Porque así dijo Adonai: cuando por mi boca se cumplan para Babilonia 70 años, y 70 es 7 por 10. 7 periodos de tiempo, 7 yom de 10 años. Entonces, cuando se cumplan esos 70 años, os visitaré y haré subir sobre vosotros mi buena palabra, presencia de la palabra creadora, para haceros volver a este lugar, regreso de los dispersos. De entrada es llamativo. ¿Será casualidad que fueran 70 años, no 80, no 90? ¿Será casualidad que tengamos 7 días en la creación para hablarnos del fin del exilio? Seguiremos viendo más, ¿eh? Dice: porque yo sé los pensamientos que yo pienso sobre vosotros. Oráculo de Adonai. De vuelta, Neum Adonai, ¿eh? La misma frase que os he mencionado antes. Pensamientos de paz y no de maldad, para daros posteridad y esperanza. Este texto pasa como el de Jeremías: clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas. No es para ti. Lo siento mucho. No es algo que nos podamos tomar como personal, que Dios me ha hablado y una palabra que nos consuele de manera personal. Esto es algo que Dios le está diciendo a Israel, a su pueblo. Es: yo sé los pensamientos que yo pienso sobre vosotros. Dios está pensando estos pensamientos de paz y no de maldad, para daros posteridad y esperanza, son para su pueblo. Que como parte de su pueblo, de manera particular, seamos beneficiarios de esto, por supuesto. ¿Sí? Pero esto Dios se lo está diciendo a su pueblo. Esa es la aplicación del texto, la correcta aplicación del texto. ¿Vale? Otra cosa, que obviamente la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos estimula, nos trae esperanza, sí. Pero esto se lo está diciendo Dios al pueblo de Dios, a nosotros, a su pueblo, en plural. Entonces, bueno, quería matizarlo. Así que nada, de entrada, volviendo a la idea de los días y la duración de los 7 días, viendo que es una cuestión de revelación. Si Génesis 1, como venimos sosteniendo, es una perspectiva profética, está hablando del retorno de los exiliados
como una parte importante de esa restauración de todas las cosas, es llamativo, sin duda, que el exilio dure 70 años y no más. Porque son 7 periodos de tiempo, de 10 años aquí en cuestión. Pero es que esto lo podemos aplicar, como nos decía Pedro, a esa equivalencia de un día igual a 1000 años. Por lo tanto, si tenemos 7 días en la creación, tenemos una duración total, si multiplicamos por 1000, de 7000 años. ¿Sí? Estamos hablando de, en lugar de decir fue un día, hablamos de fue un yom, un periodo de tiempo, los 1000 años caben, tal y como nos está diciendo Pedro. Y Pedro está diciendo, no se os oculte esto. ¿Por qué no se nos tiene que ocultar? ¿Qué hay ahí? Pues bueno, vamos a ir viendo ahora. Aquí he puesto una línea de tiempo y cada uno de estos espacios se corresponde a un día de la creación. ¿Sí? Del 0 al 1000 sería el día 1 de la creación. Del 1000 al 2000 sería el segundo día. Y así vamos a tener los 7 días de la creación en periodos de 1000 años. Y lo que vamos a ver es qué ocurre en cada uno de los días. Y si tomamos una cronología bíblica, ¿qué ocurrió en ese tiempo según la Escritura? Y vamos a ver la curiosa correspondencia. No digo la casual correspondencia, digo curiosa, porque casual en la Biblia creo que nada es casual. ¿Bien? Entonces, primer día. En el primer día, en Génesis 1, se nos explica, se nos narra la creación de la luz y la oscuridad. Bueno, los primeros 1000 años en la Biblia tienen que ver con el periodo, es un periodo comprendido en Génesis 1 al 6, desde la creación del Adán, del ser humano, aquí los ponemos, hasta que llega el diluvio, ¿vale? Todo el diluvio con el arca de Noé. Es este periodo de luz, oscuridad, donde vemos a Dios levantándose un linaje para él. Por eso tenemos esas genealogías, por eso el tema de las mezclas en Génesis 6 va a ser tan determinante para el juicio, porque ahí lo que está ocurriendo es que la luz, ese linaje para Dios, está empezando a emerger de la oscuridad. Por eso vemos también que de entre todos Dios vio a Noé como una luz en medio de tanta oscuridad como había. ¿Sí? Entonces es muy interesante ver que en el primer día Dios crea estos elementos y durante los primeros 1000 años esto es lo que tiene lugar según la revelación bíblica. En el día segundo, lo que Dios hace en Génesis 1 es pues la creación de los cielos, esa expansión, ese firmamento, raquía en hebreo, que la llama cielos, y separa las aguas de las aguas. Las aguas de arriba, las aguas de abajo, separadas por el firmamento. Más que llamativo que en este día, en el segundo milenio, lo que la Escritura nos relata va de Génesis 6 al capítulo 11, donde precisamente lo que tenemos es el relato de Noé y el diluvio y el relato de la dispersión, más conocido como Babel, la Torre de Babel, donde de vuelta tenemos esa obra de Dios separando aguas de aguas por el diluvio precisamente que él ha causado. Es decir, hemos vuelto, por decirlo de alguna manera, ese caos primigenio y vuelve a ver la obra del segundo día. Vuelve a ocurrir la obra del segundo día en este periodo de 1000 años. Seguimos adelante en el tercer día. Bueno, si me parecía impresionante hasta aquí, pues el tercer día es increíble lo que está pasando. ¿Por qué? En el tercer día tenemos la orden de que las aguas se reúnan en un lugar y que se descubra la seca. A la seca Dios la llama tierra. Y de la tierra empieza a emerger por orden divina también la vida vegetal. ¿Sí? Hablamos del tercer día. El día tercero siempre es un día simbólico. Es un día especialmente, no exclusivamente, pero especialmente asociado a la resurrección. Que una tierra
que está cubierta por aguas emerja y de ella surja vida, no deja de ser este tipo de obra. Aquí tenéis algunas citas, Isaías 41, 17 al 20, 44 del 1 al 8, Oseas 6 del 1 al 2. Son textos muy pertinentes a este tercer día, que también trabajaremos cuando veamos el día. Pues bien, en esta obra, que es lo que ocurre en el día tercero, a nivel de la historia de la humanidad, en ese tercer milenio, lo que ocurre son los patriarcas. Abraham viene a nacer en este punto de la historia, ¿eh? Cuando está empezando ese tiempo, ahí aparece Abraham, vamos a tener a Isaac, vamos a tener a Jacob, por lo tanto vamos a tener a Israel, las 12 tribus, todo el desarrollo, ¿vale? Todo esto, fijaros, va de Génesis 11 al 50, los capítulos que ya empezamos Abraham hasta el final del Génesis tienen que ver con el tercer milenio de la historia. Otros libros, por supuesto, porque nos llegamos hasta, desde los patriarcas, pasamos, por supuesto, el Éxodo, esa tierra que emerge, y la llegada a la tierra prometida. ¿Sí? Una tierra que fluye leche y miel. De la sequedad del desierto a una tierra verde. La tierra seca que produce vida. Y esto también tiene que ver con profecías donde el desierto va a convertirse en un vergel. Aquí, bueno, nos podríamos meter y lo haremos cuando lleguemos al tercer día de la creación, cuando vayamos viendo día por día, pero aquí simplemente es conectar en el tercer día lo que ocurre, qué pasa en el tercer milenio. ¿Bien? Cuarto milenio, cuarto día, por lo tanto, tenemos las lumbreras, no se las llama por nombre, pero es la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el sol y la luna y las estrellas. Y curiosamente, en este periodo, recordemos que el propósito de las lumbreras y las estrellas es para gobernar, para señorear sobre el día, sobre la noche, etcétera, etcétera. Además, para señalar tiempos, Moadim, perdón, no es con E, es con A, Moadim, que son tiempos señalados. Tenemos el periodo de Canaán, durante todo el periodo de los jueces, tenemos el periodo de la monarquía, el exilio y el retorno. Todo esto está ocurriendo en este milenio. ¿Sí? Curioso que aparezcan lumbreras para gobernar y señorear y sea el tiempo donde tenemos esos jueces en primer lugar, luego reyes y el retorno con gobernadores a cargo como Nehemías. ¿Sí? Entonces es el periodo donde tenemos gente que manda sobre el pueblo de Dios de alguna manera u otra y curiosamente en el año 4000 es cuando aparece la figura de Jesús, de Yeshua. En este periodo. A él se le va a vincular con una lumbrera, precisamente en las escrituras. ¿Es casual simplemente que esto sea así? ¿Es casual? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Bien? Ahora, desde el año 4000 al 5000, nos vamos ya al quinto día. Aquí vamos a trabajar con quinto y parte del sexto día, porque a partir de aquí ya tenemos el cosmos material, por decirlo así, ordenado, y ahora van a aparecer los seres vivos. No hablamos de la vida vegetal, sino de la vida animal. Entonces, día 5 y parte del día 6, porque en el día 6, parte del día 6 se toma para crear a los animales terrestres. Bien, esto es lo que tenemos día 5 y día 6. Pues bien, desde este periodo donde tenemos la aparición de Yeshua, que es una transición hacia este milenio. Él dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles, las naciones. Pues bien, tenemos precisamente desde aquí hasta aquí ese predominio de las naciones con sus reyes y gobernantes que en el libro de Daniel y también en algunas otras partes, como Apocalipsis, por ejemplo, son comparados a bestias. A bestias. Bestias que son creadas en este tiempo. Entonces vemos como a nivel de la historia hay una correspondencia entre los días de la creación y los periodos de 1000 años a nivel humano.
Ahora estamos aproximadamente en este tiempo. No voy a dar fecha exacta, pero nosotros estamos aquí, partiendo, cuidado, de una cronología bíblica, donde el año cero es el año de la creación de Adán, que vivió 930 años. Entonces contamos esos 930 años y vamos poniendo toda la gente por aquí, ¿vale? Las genealogías nos llevan y nos dan esta cronología. Basándonos en esa cronología, estamos aquí. ¿Qué ocurre en este tiempo? Final del sexto día. Adán. La creación del Adán. Adán, bíblicamente, es un tipo, una sombra de Jesús, de Yeshua. Si vemos que todo concuerda, los primeros 1000 años con el primer día, 2000 con el segundo día y así, lo que nos queda, ¿qué es? El regreso de nuestro Rey Mesías, el regreso de Yeshua. ¿Con qué fin? De gobernar, señorear la tierra sobre las criaturas, es decir, sobre toda la creación. De la misma manera que Adán tenía ese propósito cuando fue creado por Dios. Ahora, esto será final, no sé en qué momento, pero final de este día sexto, en el que estamos cada vez más cerca. Porque ya os digo, estamos en este periodo de aquí. En cualquier momento tienen que darse ciertas circunstancias previas que tienen que ver con las bestias. Por eso hay en el sexto día son creadas las bestias de la tierra y el hombre, el Adán. Porque con las bestias tenemos esos imperios, tenemos esas bestias de las que nos habla Daniel, pero tenemos también al retorno de nuestro rey. Y ya por último, ¿qué nos queda en el día séptimo? Bueno, ¿qué pasa en el día séptimo en Génesis 1? Shabbat. ¿Con qué podemos conectar estos 1000 años? Con el reinado de 1000 años que se nos anuncia en Apocalipsis, el llamado milenio que tenemos en Apocalipsis. Después del milenio, pues como veis, ya he puesto una línea aquí difuminada, porque después de eso habrá una medio rebelión otra vez en este punto de la historia, pero juicio de Dios, gran trono blanco, lago de fuego y final de la película. Es decir, entramos ya en la esfera donde no hay más tiempo. Bien, por eso tampoco tenemos un octavo día en Génesis, porque ese octavo día ya nos está hablando de un tiempo sin tiempo, un tiempo fuera del tiempo. Bien, pero me parece impresionante cómo cada día de la creación y lo que ocurre en ese día coincide de alguna manera con ese periodo de 1000 años en el que Pedro nos ha dicho en su segunda carta que no se os oculte que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, para que no se nos vaya y pueda acabar y dar tiempo a las preguntas. Hay una equivalencia, además de la equivalencia que hemos dicho, un día igual a 1000 años o un día igual a 10 años, que son lo que dura el exilio, lo hemos visto en el texto de Jeremías. Hablar de día, y aquí es cuando lo vamos a conectar con la profecía, hablar de día equivale a hablar de luz. ¿Por qué? Pues como he dicho, dice Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día. Vaikra Elohim, Laor, Yom. Aquí estoy leyendo en el texto hebreo. Este es el texto hebreo del texto masorético. Dice Vaikra Elohim, y llamó Dios, Elohim, Laor, a la luz, que Or en hebreo es luz, Yom. Fíjate la palabra Yom. ¿Cuál es el nombre de la luz? El nombre de la luz es día. Por eso digo que hablar de día equivale a hablar de luz. Cada vez que nombramos día en Génesis 1, lo que estamos diciendo es el nombre propio de la luz. Es el nombre que Dios le da. Así que decir día en Génesis 1 equivale a decir luz. Y fue la tarde o fue el atardecer y el amanecer la primera luz o la luz una, la luz única.
por decirlo así, que es lo que va a decir textualmente en el hebreo. Dice, y fue la tarde, o fue el atardecer y fue el amanecer, la segunda luz. Fue el atardecer y el amanecer, la tercera luz. Y así hasta 7 luces. Bueno, si vemos estos 7 días como 7 luces, que son lo que son, en su nombre común, fijaros que dice Isaías 30:26, que me parece impresionante. Dice, y la luz, hablando de la restauración de Israel, que esto es lo fuerte, cómo todas las piezas se ensamblan para formar un mosaico increíble. Dios es increíble. Bueno, dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de los 7 días, el día que vendare a Adonai la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Fijaros que tenemos como la luz de los 7 días. ¿Qué luz es esta? La luz de los 7 días es la luz de Génesis 1. En hebreo, aquí lo tienes. Dice Keor, la palabra or, ya hemos dicho que era luz. Keor Shivat, 7 a Yamim. Yamim es el plural de la palabra Yom, que es día. Entonces, como la luz de los 7 días. Los 7 días de la creación. El día que Dios restaure a su pueblo. El día que termine el exilio será como Génesis 1. Así que, bueno, y esto es tremendo. Es que, oye, hay tantas cosas. Bueno, a ver si nos da tiempo. ¿Sabes cuántas palabras tiene Génesis 1:1? El primer versículo de la Biblia. Porque esto redondea aún más este punto de los 7 días y que el periodo de restauración dura 7 días. Génesis 1:1 tiene 7 palabras. Bereshit, 1. Bagá, 2. Elohim, 3. Et, 4. Ashamaim, 5. Beet, 6. Haaretz, 7. 7 palabras. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La restauración dura 7 días. 7 palabras. Y si vamos aún a rizar más el rizo, ¿sabes cuántas consonantes tiene Génesis 1:1? Bueno, te vas a tener que fiar de mí, porque no las voy a contar todas, pero las consonantes son todas estas, no los puntitos, ¿vale? Entonces, si contamos todas y cada una, tenemos 28 consonantes, que 28 es el resultado de multiplicar 4 por 7. Y en ese primer versículo podría haber aparecido cualquier otra palabra, con cualquier otra letra, escrito de cualquier otra manera. Pero, sin embargo, aparecen 7 palabras, 28 consonantes, 4 por 7, de tal manera que vemos que la restauración va a ocurrir en el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios. Como Yeshua, como Jesús, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que cuando ocurra, será el tiempo perfecto señalado de Dios, tal y como nos dice Eclesiastés 3:11 en el libro de Coelet. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También eternidad a Olam ha puesto en su corazón, sin que encuentre el hombre la obra que Dios hizo desde la cabeza hasta el fin. Pero quiero que nos quedemos con todo lo hizo hermoso en su tiempo, de tal manera que la restauración de la creación en Génesis 1 es una sombra profética de la redención, que además en nuestra fe tiene que ver con lo siguiente: la fe en Dios como creador, esa fe que veíamos que era un dogma de fe de la Biblia hebrea, que Dios ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y lo veíamos en varios libros. Esa fe en Dios como creador es la que sustenta la fe en Dios como redentor. Porque el Dios que creó es el Dios que va a restaurar
esa misma creación y el mismo Dios que nos va a redimir como pueblo de entre todas las naciones. Y aquí termino, ¿eh? Tela, ¿eh? Hay mucho y sé que de pronto al final he ido un poco más rápido de lo que me gustaría, pero quería cerrar este bloque, dar tiempo a que si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, por supuesto, haya tiempo, pero bueno, es tremendo, ¿eh? Y hay mucho que ver ahí, hay mucho que ver. Pero hasta aquí llegamos.